Bueno, vengo con muchísimo gusto a contaros lo que es mi vida profesional, mi vida profesional obviamente, ¿no? Siempre hay más vida aparte del trabajo, pero lo que llevo pues prácticamente toda mi vida, soy médico, y empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Toxicología pues hace ya la friolera de casi 30 y pico años. Y empecé trabajando, después de terminar la carrera, para investigar porque lo que me apasionaba, lo que me interesaba fundamentalmente era el laboratorio. Me interesaba inicialmente la clínica, los pacientes, estudiar, curar a la gente y eso, pero bueno, se podía curar y se podía investigar, se podía hacer más cosas desde un laboratorio y eso es lo que me orientó hacia el Instituto de Toxicología, pero por el tema de investigación, porque me interesaba la investigación y en aquella época se estaba trabajando sobre uno de los problemas probablemente más de tipo epidemiológico más serios en los que hemos padecido en el último siglo, por decirlo de alguna forma. Vamos, el aceite, recuerdan que haber oído del aceite de colza, el problema aquel que afectó a muchas decenas de miles de personas por el consumo de un aceite desnaturalizado, pero que fue distribuido para consumo humano y que causa muchas muertes y también muchos padecimientos y secuelas en los que lo habían consumido. Eso fue lo que me llevó al Instituto de Toxicología y ahí me dijo el director, pues, ¿por qué no preparas forense, la posición de médico forense, y te podrías quedar con nosotros? Pues eso fue un 20 de marzo, pues cómo no voy a recordar la fecha en la que cambia totalmente mi vida y a partir de ese momento pues yo me dedico a investigar, además con la suerte de sacar la oposición, y lo que me trajo aquí a Canarias pues fue precisamente el había elegido este lugar como primer destino para trabajar. Porque tenía que salir, yo vivía entonces en Madrid, había trabajado en Madrid, pero bueno, elegí Canarias por razones obvias que no procede hablar aquí de por qué me gusta. El campo de las ciencias forenses, si bien ya digo que no era lo que a mí me llamaba más o lo que me podía interesar más, luego te captura y te hace realmente disfrutar en un campo que suele ser muy duro porque supone enfrentarse a los problemas más graves o de los problemas más graves que puede acontecer a una persona. Hombre, está claro que es muy grave la cuestión de la vida y la muerte, saber si vas a superar una enfermedad o no. Pero dentro de lo que es el trabajo forense, el trabajo forense no es sobre la muerte, es el foro, la palabra forense, ya un poco les explico que no es la investigación de las causas de muerte o la práctica de autopsias, no es así. El trabajo del forense es todo aquella persona que participa en lo que se ha venido a llamar el foro, y el foro es la administración de justicia, es el lugar donde se tratan las cosas importantes para la sociedad. Puede tener más dimensiones, pero desde luego en lo que es la administración de justicia son todos forenses, todas las personas que intervienen para resolver problemas de índole judicial y por lo tanto con una proyección social sería el campo forense. Pero los médicos forenses o el puesto de médico forense tiene ya más de 150 años, es probablemente la especialidad más antigua, así configurada porque surgió a mediados del siglo XIX, sobre 1856, me parece, cuando Pedro Mata creó esto. Entonces, como es el cuerpo de funcionarios más antiguo, pues parece que todo lo que tiene que ver con lo forense tiene que ver con el médico y además tiene que ver con la muerte. Ya les digo, no es así, porque podemos encontrar arquitectos forenses, economistas forenses, biólogos forenses, digamos, cualquier ciencia que tenga que pueda ayudar a un juez a resolver un problema,
había de ser un forense. Ustedes, por el hecho de ser técnicos en una materia, en una profesión o en un oficio, pueden ser llamados por el juez para asesorarle en aquellas cuestiones en las que ustedes son técnicos en la materia. Y eso es una obligación que tenemos en esta sociedad, no es una cuestión que yo me pueda liberar de esa... a mí me pregunta, el juez me llama para preguntarme sobre una cuestión que tiene que ver con mi actividad y yo no puedo excusar mi intervención. O sea, esto no les tiene que asustar, les tiene que hacer sentir pues, un poco corresponsables de lo que a nuestra sociedad le interesa, que es que todas las cosas funcionen razonablemente bien, y cuando ocurre algo que exige la intervención de un juez, pues todos tenemos que ayudar o colaborar en administrar bien justicia. Y si nosotros modestamente somos buenos en una materia, nosotros modestamente aportamos a la administración de justicia lo que modestamente forma parte de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestra vida laboral, que ya digo, es aprovechada y es aprovechable por la propia administración de justicia. Probablemente ustedes, vosotros no habéis, nadie se plantea la dimensión, la gran dimensión que tiene cada actividad. No es del médico forense, no es del biólogo, no es del técnico de laboratorio, es de todas las personas, pero ustedes son técnicos, les interesa el tema de los laboratorios, la mayoría tienen que ver con perfiles profesionales relacionados con las ciencias, y en ese sentido quería pues, transmitirles esa idea de que ustedes son o han de ser una ayuda. Primero haciendo el trabajo, haciendo bien su trabajo, pero también colaborando con la justicia. Y entonces, bueno, hecho este preámbulo, un poco yo he llegado a lo que es la Administración de Justicia, pues un poco como ustedes, me interesaba el laboratorio, pasé pues había que preparar una oposición para ganarte la plaza dentro de lo que podía hacer yo como médico, y a partir de ese momento pues empieza, digamos, un desarrollo profesional. Como médico forense, sé que ya les han hablado a varios de ustedes que han estado en otra sesión, el director del Instituto de Medicina Legal les ha hablado de la actividad como médico forense, que es como yo, y sobre todo lo que hacen en los institutos de medicina legal. Yo he trabajado como médico forense, llamémosle generalista, un poco que abarcaba pues eso, todos los campos en los que podía auxiliar al juez en lo que fuera, pero ya a finales de los 80 realmente lo que me volvió a tirar estando aquí y ya no pensando en volver a Madrid, que era en un principio mi idea, pues volver otra vez al laboratorio, y la idea pues fue cambiando a tratar de configurar dentro de Canarias un laboratorio similar al en el que yo había aprendido a trabajar, en el laboratorio de ciencias forenses. No había en Canarias un laboratorio como este, no existía. En España únicamente hay un laboratorio oficial dentro de la Administración de Justicia, que es el Instituto Nacional de Toxicología. Entonces se llamaba así, Instituto Nacional de Toxicología, y ahora se llama Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se cambió, la denominación esta se cambió a principios en 2003, y se cambió porque realmente no tenía mucho sentido que nuestro centro se llamara y solo Instituto Nacional de Toxicología, cuando tenemos dentro de nuestro perfil muchas más actividades que no son la investigación toxicológica. Lo que ocurre es que históricamente el instituto, que también tiene sus años, el instituto fue creado en 1886 y se creó como laboratorios centrales de medicina legal. Eran los laboratorios en los que a los que los médicos forenses podían remitir las muestras que obtenían generalmente a partir de los cadáveres judiciales, las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Se obtenían muestras de ellos y se enviaban al laboratorio. Pero claro, normalmente cuando nosotros nos encontramos con un cadáver, pues dice, vamos a ver, ¿es una muerte natural o es una muerte violenta? Puede ser una muerte natural
o aparentar que es natural, pero podría ser una muerte que aparentando ser natural no lo sea porque alguien le administró algún tipo de sustancia y esa sustancia le ha quitado la vida. Eso es una muerte violenta. Y si ha sido accidental o ha sido voluntaria, pues configuraría un delito de asesinato o lo que queramos decir. No vamos a entrar en temas jurídicos o vamos a tocar muy poco en eso. Entonces, si me caigo desde un tercer piso, pues la violencia es evidente, politraumatismo y me puedo haber fracturado la cabeza, puedo tener lesiones evidentes que como forense puedo saber que son las que me han causado la muerte. Pero la mayor parte de las cuestiones que quedaban en el aire eran, ¿y si la han envenenado? Bueno, pues por ese motivo la denominación del instituto pasó a ser de Laboratorios Centrales de Medicina Legal a Instituto Nacional de Toxicología. Y esa fue la denominación que adquirió en el año 35 y a partir de ahí siguió con ese nombre. Pues luego le quitaron el nacional porque hay veces que lo nacional suena feo. Lo digo porque en el año 80, cuando se hizo la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que configura toda la organización de la Administración de Justicia en España, alguien se olvidó, no fue un olvido fortuito, se olvidó del nacional. Nosotros seguimos llamándonos nacional porque el instituto es único y afecta a todo el Estado español. Entonces, es un instituto único, pero en aquella época y desde el principio tenía 3 laboratorios. Uno en Madrid, que es la sede central del instituto, otro en Barcelona y otro en Sevilla. De modo que en Canarias teníamos que remitir las muestras a Sevilla porque era la demarcación territorial a la que nosotros debíamos enviar las muestras. La problemática que había, pues en todo momento, pero sobre todo cuando yo me encontré con que llegaban mal las muestras, o aquí había problemas de logística en la entrega de muestras, o aparecía en los periódicos, de nuevo en la oficina de correos aparecen vertidos vísceras, bueno, pues esas titulares que suenan muy mal, pero que desgraciadamente ponen en evidencia que el sistema no era bueno y en concreto para Canarias, el que se estropearan muestras y que no se pudieran investigar, pues podía suponer que una investigación criminal no fuera resuelta. En definitiva, esa es la razón por la que me puse y nos pusimos los forenses de Canarias a trabajar por este laboratorio. Y bueno, el hecho es que después de negociar con instituciones y esto, pues tenemos el laboratorio que es el 4.º laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología. Pero ya digo, es el 4.º laboratorio, es el más joven, el más reciente, pero con una historia de 125, 130 años, porque, a fin y al cabo, es un único centro y todos hemos aprendido y compartimos nuestra experiencia para mejorar y desarrollar los procedimientos que interesan para resolver cualquier problema que pueda surgir y que deba ser resuelto en un laboratorio. Entonces, esto, un poco sobre, visto esto, esta presentación que vamos a hacer en dos partes, mejor que para hacer un descansito, creo que hay un descanso dentro de un tiempo, y entonces aprovechamos el descanso y luego seguimos. Entonces, ¿qué quería yo hablar de esto? Bueno, pues hablo, retos en las ciencias forenses, la estandarización. Bien, ¿qué quiero decir ¿A ustedes les parecería correcto que a la hora de administrar justicia en un país como España o dentro del mundo, pero aquí lo que nos interesa en principio es nuestro país, esto, que se pudiera llegar a dictar una sentencia justa de acuerdo a que tengo los medios adecuados en Madrid o en La Coruña y no tuviéramos aquí los mismos medios para resolver los mismos problemas?
no parece lógico, no sería justo, si estamos hablando de administrar justicia, pues lo justo es que todos los sistemas, todos los procedimientos que se hagan para administrar justicia sean homogéneos, sean armonizados y por lo tanto nuestro centro pues pueda trabajar de una forma pues igual, da igual que hagamos un análisis nosotros que lo hagan en Barcelona, en Sevilla o en Madrid. Entonces, esta es una de las cuestiones y esta es una de las razones por las que en España se trabaja de esta manera, en una armonización de procedimientos y una sistemática única. Pero bueno, las patas fundamentales de nuestra organización en materia científica son los estudios histopatológicos. Se ve la letra, aunque no contrasta mucho, vean, estudios histopatológicos, los toxicológicos y los estudios biológico-forenses. Los histopatológicos muy claramente proceden de... o sea, nosotros no hacemos biopsias. Podría darse el caso de que nos llegara alguna biopsia, cierto. Y no es que sea un caso extraño, pero son bastante poco frecuentes, pero nos puede venir una biopsia obtenida sobre una persona. Pongo un ejemplo. Alguien ha ido a un médico y con un bultito en la mama, ese bultito pues, puede ser considerado, pues, yo qué sé, una mastopatía fibroquística, un problema benigno que se resuelve de una forma no traumática, quiero decir que puede no llevar a quirófano para resolver ese problema. Luego resulta que aparecen unas imágenes que podrían ser, bueno, que se pueden ver tanto en las mamografías como en en ecografías, que podrían ser sugestivas de malignidad y en ese caso pues tengo que actuar limitando o extrayendo la parte que podría ser o degenerar en un cáncer mucho más grave e incluso mortal, y en algunas ocasiones resulta que ya tengo signos más o menos graves o más o menos significativos de que ya hay una patología tan seria que no hay que quitar solamente el nódulo, sino que tengo que quitar todo el tejido mamario, incluso la cadena de ganglios que tengo ahí. Entonces estamos ya hablando de gradaciones o graduaciones en lo que es un diagnóstico de una enfermedad. En esas circunstancias, desgraciadamente, humanos somos y podemos equivocarnos si no hemos valorado debidamente cuáles son, digamos, los elementos que permiten asegurar ese diagnóstico. En definitiva, me puedo encontrar con que un patólogo haya dicho se trata de una patología benigna y resulta que en la siguiente valoración se dice no era una patología benigna porque hemos visto que ya aparecen otros signos que pueden sugerir que ya es. Y si ya resulta que hay que intervenir a esa señora, estamos en el ejemplo de un problema mamario, a esa señora le ha tenido que extirpársele la mama, estamos hablando ya de problemas mayores que a lo mejor se podían haber previsto. Y entonces yo como ciudadano tengo derecho a pedir que el juez, si valora que ha sido un error que no pueda ser justificable, pues evidentemente yo le puedo exigir como ciudadano, voy a la Administración de Justicia para exigir responsabilidades. ¿Y a quién le exijo responsabilidades? Al que se ha equivocado. Yo no sé, puedo creer que se ha equivocado y no estoy seguro de que se haya equivocado, pero si se ha equivocado y a mí me ha causado un perjuicio, yo tengo derecho a que el juez, la justicia, la Administración de Justicia, me resarza del perjuicio que alguien involuntariamente me ha causado. Entendemos que es involuntario, el médico no va, salvo que el médico quiera que te mueras. Sería bastante extraño, pero podría darse el caso de que haya un médico criminal que oculte un diagnóstico para que alguien fallezca. Oye, eso puede darse, de todo el abanico de conductas humanas se pueden dar. En definitiva, esto puede llegar a un juez y el juez puede pedir, a ver, envíe las muestras de la biopsia inicial, la que fue informada como benigno, envíese al laboratorio, a nuestro laboratorio, para que se valore si realmente era el diagnóstico que se había dado o si aparecen ya realmente células cancerosas que hubieran exigido una intervención más agresiva y, por lo tanto,
más agresiva, pero no tanto como la que hubo que hacerse. En ese sentido, ya digo, tenemos casos que pueden ser de biopsia. Un poco, he contado esto para hablar de lo que es un poco la administración de justicia y el trabajo del laboratorio de ciencias forenses, pero también para explicar bueno, pues no solamente recibimos muestras procedentes de cadáveres, que son la mayoría, la inmensa mayoría de las muestras que se reciben en el laboratorio para estudio histopatológico son procedentes de cadáveres. ¿Y con qué orientación? Lógicamente para complementar la actividad del médico forense que macroscópicamente sobre el cadáver puede ver signos más o menos claros de cuáles son la causa de la muerte, o no verlos claramente, y entonces necesita un estudio microscópico que ha de hacer un especialista, un patólogo forense, pero simplemente patólogo porque está dentro de la Administración de Justicia y es un patólogo forense. Y esa es un poco la respuesta, el mecanismo para intervenir en estudios histopatológicos. Los estudios toxicológicos, pues ya lo veremos luego un poco más, bueno, pues hay tóxicos que pueden resultar muy evidentes porque, a veces vas a un levantamiento de cadáver o entras en un domicilio y ves un cuerpo sin vida, y hay veces que simplemente el hecho de examinar, pues eso, las pupilas, cómo están las pupilas, o si hay algún tipo de olor, te puede sugerir que, aquí puede que esta persona se haya tomado o le hayan administrado algo. Esto es lo que hacemos en nuestros laboratorios de química. Llamamos laboratorio de química y también de drogas. En Madrid han dividido o han sectorizado, digamos, varios procedimientos. Uno orientado, llamado servicio de química, y otro se llamó servicio de drogas. Un poco para diferenciar la orientación de los estudios sobre el de química, sobre muestras biológicas, y el de drogas, fundamentalmente sobre muestras no biológicas. ¿Qué sería? Bueno, pues las muestras no biológicas podrían ser las que son el resultado de incautaciones hechas por la policía en una operación contra el narcotráfico. Esas son las muestras que se obtienen ahí, fundamentalmente son pues, polvos prensados o imágenes en te puedes encontrar droga en cualquier lugar. Los traficantes, para introducirla en España, la pueden introducir hasta en cuadros formando parte de obras de arte o de vasijas en las que vienen pues, otros productos. El ingenio del narcotraficante es extraordinario y bueno, pues, lógicamente, pues, nosotros tenemos que estar alerta a poder detectar esas sustancias en cualquier soporte. Puede ser una botella con un líquido, puede ser, ya digo, un ladrillo que podría aparecer o ser utilizado para otra cosa o aparentar que es para otra cosa. En definitiva, pues cualquier presentación tiene esa sustancia. Y ya digo, como son sustancias que no están dentro de lo que ha sido tomado por una persona, son muestras que llamamos no biológicas, y las muestras biológicas son las que se obtienen de fallecidos o pacientes o detenidos o personas que han tenido algún tipo de reacción a esas sustancias. Por ejemplo, detenidos, personas que están cumpliendo condena. No sé si saben que hay personas que puede que hayan sido condenadas por haber participado en actividades ilícitas como el narcotráfico, pero argumentan ante el juez que esa actividad la han tenido un poco forzados porque son dependientes de esas sustancias y como son drogodependientes o tóxicodependientes, pues su voluntad está más o menos mermada porque la droga le tiene encadenado y por ese motivo esa situación de toxicomanía podría ser valorada en esa balanza por el juez considerando que esa persona pues bueno, no debería ser tan condenado
como otros que no tuvieran esa consideración de toxicómanos. Entonces, en ese sentido, nosotros valoramos la presencia de drogas. Nosotros no, en el laboratorio no podemos decir si alguien es toxicómano o no. No. Esa es una investigación de carácter que han de hacer, pues eso, los médicos, los psicólogos, personas que aportan información sobre la conducta de esa persona y dice, oye, consume drogas. Pero nosotros en el laboratorio, ¿qué podemos decir? Que se ha hecho la noche. Bueno, si les parece, como estoy prácticamente utilizando muy poca imagen ahora mismo, y eso les sigo contando. Lo que quiero decir es que en las personas que tenemos que investigar si tienen un consumo habitual o mantenido en el tiempo, ¿cuál es la muestra que podría servirnos para saber si una persona ha consumido durante un día o 2 días una droga? Pues diremos la sangre, obviamente, porque es el vehículo que va a utilizar esa sustancia para distribuirse en el cuerpo. Podríamos utilizar la orina, que nos podría indicar que, oye, que se está eliminando esa sustancia que alguien está consumiendo. Pero, ¿qué ocurre si necesito saber si esta persona ha consumido hace 2 meses, 1, 2, 5 meses o más tiempo? ¿Tengo alguna posibilidad de alguna matriz biológica, como llamamos habitualmente, algo que me permita saber si alguien ha consumido sustancias durante el último año, por ejemplo? El pelo, perfectamente. El cabello está continuamente naciendo del bulbo, creciendo a partir del bulbo y en el bulbo del pelo se va incorporando, desde la sangre, se va incorporando cualquier sustancia. Y nosotros pues hemos ido especializando procedimientos de extracción de sustancias que pueden ser medicamentos, que pueden ser drogas de abuso, y esos medicamentos o drogas de abuso, pues encontrarlas, localizarlas en el cabello. Y además podríamos ayudarle al juez a decir si las ha consumido recientemente, entonces me voy a la parte más próxima a la raíz del pelo, o hace un año si resulta que me tengo un pelo de unos 12 centímetros más o menos, considerando que la media, esto siempre es variable entre unas personas y otras, la velocidad más o menos de crecimiento del cabello puede estar alrededor de un centímetro por mes. Ya sabemos que a algunos les puede crecer más rápido eso, pero no sirve como orientación. Entonces podríamos decir al juez que aproximadamente hace un año o en un periodo determinado de tiempo, esta persona estaba consumiendo esa sustancia. Pero ¿la consumió una vez o la consumió muchas veces? Ahí está un poco utilizar criterios que llamamos de cutoff, digamos de umbral. Son criterios que se vienen a consensuar por las sociedades científicas y decimos, si hay por encima de tantos nanogramos por miligramo de pelo de esta sustancia, se acepta que esa concentración supera ese nivel de corte que hemos establecido para indicar que realmente era un consumo abusivo o un consumo habitual. No podemos inventarnos lo que no somos capaces de saber. No podríamos saber sobre una muestra, una matriz de cabello, si ese fragmento resulta que lo que era un consumo abusivo de fin de semana. Pues podría ser un consumo abusivo de fin de semana y no un consumo diario. Eso no es científicamente probado. Si alguien les cuenta o alguien pretende convencer al juez de que ese es el procedimiento, que puedo asegurar que una persona era consumidor diario de algo, ya les digo que eso no es así. Entonces, bueno, la matriz, volvemos otra vez, ya está arrancando bien, no hay problema. Entonces, eso en cuanto a drogas y matrices más o menos variadas sobre las que podemos obtener esos resultados que, como les decía, son sobre muestras biológicas. ¿De acuerdo? En química, en los laboratorios de química puede ser la matriz
biológica más importante, ya os lo oía, es la sangre, obviamente. La sangre porque es el vehículo para esas sustancias. Por lo tanto, se está distribuyendo en ese momento y está alcanzando o está en condiciones de alcanzar los tejidos o los órganos diana. Si la droga o la sustancia ha de actuar sobre el sistema nervioso central, pues resulta que evidentemente es porque tiene unas características químicas y que está circulando por la sangre. Pero claro, todas las sustancias, todo lo que nosotros metemos en nuestro cuerpo, ya sea por vía digestiva, por la piel, por las vías respiratorias, llega a la sangre, se distribuye, pero luego también se elimina. Y digamos que las sustancias tienen una vida media, es decir, un tiempo en el que su concentración va cayendo a la mitad, o sea, que no es que desaparece de golpe. Entonces, la toxicología tiene, digamos, tiene de apasionante una parte que es cómo capturo esa sustancia, pero si eso es interesante porque tengo que tener estrategias de la matriz en la que tengo que extraerla la mayor parte, no sería un método muy bueno si yo hago una extracción de sangre y solo obtengo un 20% de la sustancia. Sería como, además, si trabajo con ciertas incertidumbres y resulta que puedo sacar entre el 20 y el 50%, ¿qué dosis le digo yo al juez que tenía? Tenía entre el 20 y el 50%, hago una extrapolación a lo que podría ser ese 100% y con qué seguridad le doy ese resultado. Quiero decir que en toxicología el trabajo es apasionante en la parte de lo que es cómo hago una extracción de esa matriz de esas sustancias. Pero es que luego tan apasionante o más es cómo interpreto esos resultados. Y ese es probablemente el desarrollo más próximo que ya estamos teniendo ahora y que se va a producir en las próximas décadas. Es lo mismo que yo tenga 5 miligramos, por decir, 5 miligramos de anfetamina en mi cuerpo, es lo mismo que tenga 5 o que tenga 50 o que tenga 500 miligramos. Parece que no. Hay sustancias que pueden, frente a las que podemos adquirir lo que se denomina tolerancia. Es decir, que yo empiezo a consumir, y esto es una cuestión que está en mi tesina de hace siglo pasado, en la que se veía la dosis, la hice con anfetaminas, la dosis, llamémosla terapéutica, aquella que produce un efecto clínico evidente, podría ser para el humano de 5 miligramos. 5 miligramos de dextroanfetamina, de anfetamina. Enseguida hacemos el paro. Esta es la alarma de... esta no, todavía no es. Bueno, cuando estén alarmados hagan gestos y salimos a... la pregunta, si digo, bueno, ¿cuál es la mínima dosis terapéutica en un adulto con dextroanfetamina? Pues sería 5 miligramos. ¿Cuál es una pregunta que me interesa mucho saber es, ¿cuál es la mínima dosis de dextroanfetamina que me puede causar la muerte? Es decir, ¿en qué registro de cantidad de sustancia administrada en una dosis tenemos seguridad de que ha sido la determinante de una muerte? Bueno, tiene más acercado el factor de efecto farmacológico y efecto tóxico. Pero ¿en qué momento, quiero decir, qué dosis se sabe que es capaz de producir la muerte? Si les digo que era 5 miligramos la dosis terapéutica, muy entre comillas, la dosis letal mínima, ¿qué podría ser? Del orden de... la persona también, del peso. Bien, esas otras variables, pero esto es un dato único, quiero decir, es aquello que se ha publicado en las revistas científicas para decir esto, pues ya se lo digo, 50 miligramos. Con 50 miligramos, es decir, 10 veces más que esa dosis terapéutica, me puedo morir. Caray, pues es que no hay tanta distancia. Y ahora, pero vamos a ver, es que si yo empiezo a tomar esta sustancia y luego, pues, al cabo de cierto tiempo, pues resulta que esa sustancia me causa menos efectos.
entonces, si quiero tener esos efectos, tengo que elevar la dosis. Eso se llama tolerancia. Y entonces yo voy haciéndome más tolerante a esa sustancia, tengo que aumentar la concentración, para conseguir el mismo efecto terapéutico. Y ahora, claro, la siguiente pregunta a la que nos cabe preguntarnos es, ¿y cuál es la dosis máxima conocida que ha producido efectos terapéuticos con dextroanfetamina? A ver, ya les he dicho que 5 miligramos era la dosis terapéutica inicial, 5,50 me puedo morir, con 40. ¿Quién da más? No. Bueno, pues para no alargarnos, porque la subasta esta creo que nadie va a llegar a dar el precio justo. Una persona que va creando tolerancia, supongo que la dosis tóxica o letal. Evidentemente, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto me puedo hacer tolerante para vivir progresivamente para no morir? ¿Hasta qué punto? No, o sea... Bueno, les dije 5 miligramos, pues se lo voy a decir con 5 gramos, 1000 veces más que la dosis terapéutica. ¿Qué quiere decir? Lo estaban diciendo sobre, es que el cuerpo humano puede adecuarse, acomodarse, puede hacerse tolerante. ¿Hasta qué extremos? Joder, pues hasta extremos brutales en los que estemos seguros de que con 5.000 miligramos o 5 gramos todos nosotros vamos a morir. Salvo que alguno de nosotros haya adquirido ese nivel de tolerancia, pero vamos, prácticamente el 100% estaría muerto con esa dosis. ¿A dónde vamos? La toxicología y la toxicología forense tiene esa dimensión de cómo interpreto los resultados. Y les cuento brevemente, para ya acabar con esta parte. Una persona, esto es un caso real, un caso en el que yo intervine como médico forense, un joven se pinchaba una bolsa de heroína que tenía, pues decían que era 2 gramos. Cuando se habla de 2 gramos en esto, dices, ¿2 gramos qué? ¿Medidos en un laboratorio? ¿Medidos en 2 gramos? Te lo venden como tal y tú te lo tienes que creer. Ellos, desgraciadamente, los adictos o los que consumen estas sustancias, pues bueno, están sin ningún tipo de garantía a la hora de decir, ¿qué me voy a meter? Pues no lo sé. El tema es que este hombre se estaba pinchando dosis de 2 gramos, perfectamente, y esa era la dosis terapéutica suya. Pero fue detenido y estuvo 2 meses en la cárcel. Y en la cárcel no consumió. No le permitieron consumir, no consumió. Y transcurridos esos 2 meses, fue puesto en libertad, fue a su casa y se pinchó la dosis que se pinchaba habitualmente, que era de 2 gramos, la misma dosis que se había pinchado. ¿Qué ocurrió? Murió. ¿Por qué murió? Porque su cuerpo ya no era el mismo. El cuerpo sí, físicamente podía ser el mismo, pero su maquinaria biológica, su sistema de detoxicación, su nivel de tolerancia ya no era el mismo, por lo tanto, su nivel había bajado, la dosis que él tenía guardada en el cajón y que era la que él tomaba habitualmente, se convirtió en dosis tóxica sin que él lo pudiera anticipar y eso le costó la vida. En definitiva, la interpretación de resultados y de la valoración de los niveles de tóxicos es uno de los campos probablemente más apasionantes, sobre todo porque además de valorar lo que es muy difícil de valorar, que es el nivel de tolerancia que podamos tener cada uno pues, a los fármacos, a lo que sea, ya estamos entrando en investigaciones de tipo de proteómica y para saber realmente cómo está nuestra maquinaria de bioquímica para trabajar o para detoxicar o para metabolizar las sustancias que tomamos.
Esa es la parte que realmente va a ser es la toxicología orientada al sujeto. Hoy por hoy, la toxicología está fundamentada en la valoración de la dosis-respuesta. Quiere decir que, bueno, pues si has tomado, probablemente para que se haya producido o que yo encuentre estos niveles en sangre, ha tenido que tomar tanta cantidad. Vale, eso es razonable, pero no en todos los casos es fácil de establecer la relación dosis-respuesta, porque hay personas que detoxican más fácil, hay personas, y eso pasa pues con la droga más extendida o más en uso que tenemos, que es el alcohol. No todo el mundo tiene los mecanismos de detoxicación exactamente de la misma manera. La cinética es muy parecida. Tomas algo, alcanza un pico, empieza a bajar, en las próximas horas vas reduciendo la concentración de esa sustancia. Pero algunos la pueden tener un poquito más picuda, otros más plana esa caída. Y eso no se debe fundamentalmente a que nuestro cuerpo actúa sobre esas sustancias. Estudios biológicos forenses, antes del descanso, los estudios, el otro servicio fundamental que se presta en los laboratorios forenses está relacionado con la investigación biológica. ¿Y cuál es el centro de la investigación biológica que hoy pues es la investigación sobre ADN? ¿Qué hacemos con el ADN? Pues el ADN es la huella genética, lo que tenemos cada uno y nadie más que nosotros tenemos, aquello que dejamos en cualquier sitio, que yo acabo de dejar aquí, porque mis células de la piel, el pelo que yo pueda dejar caer, la fricción que yo pueda tener sobre una prenda, la forma más o menos violenta en la que pude haber agarrado a mi víctima para sujetarla y reducirla y tirarla al suelo, la saliva que quedó en la piel de una víctima que fue objeto de un abuso sexual, el semen o líquido seminal que pueda haber quedado sobre o dentro de una víctima de una agresión sexual, todo eso es el indicio que va a quedar en la víctima y que procede de su victimario, del agresor. En todos los casos criminales, en todos, prácticamente todos, no se puede decir nunca con criterios absolutos, se produce un mecanismo de intercambio. Cuando se produce un crimen, se produce un intercambio de indicios. Un intercambio del tipo que sea. Incluso dice, ¿pero qué intercambio yo con qué voy a dejar yo sobre la víctima si le pego un tiro? Pues hombre, vamos a ver, le has pegado un tiro, has intercambiado una fuente de un proyectil que ha entrado en ese cuerpo, ya tienes el mecanismo de entrada, ya tienes el mecanismo por el que estás quitando la vida, ese proyectil puede relacionarte con un arma y ese arma pues, ha sido disparada sobre esa. Por lo tanto, puede ser, en esos casos es más difícil relacionar un proyectil con un individuo que haya disparado, pero la mayor parte de las agresiones o lesiones que se producen entre personas, entre humanos, suponen pues, algún tipo de violencia física, y en esa violencia física pues, puede haber una agresión, un forcejeo, algún tipo de señal que ha sangrado. A ver, yo puedo, es otro ejemplo real, o sea, yo puedo haber acuchillado a alguien. Este fue una de las tristes experiencias pues a poco de llegar aquí. El tipo que mató a otra persona, no había forma de relacionarlo claramente sobre eso. ¿Por qué? Porque no aparecieron ni sus prendas manchadas de sangre, ni el arma con la que había quitado la vida, pero ignoró un pequeño detalle que pues él, donde había sangre, pues pisó, y aunque se hubiera limpiado esto, pues apareció sangre de la víctima en sus zapatos. Una pequeña cantidad, una minúscula cantidad de sangre
con la que se manchó una parte pequeñísima de sus zapatos, le relaciona estos zapatos con un lugar vamos a ver, no con un lugar, porque esos zapatos pueden haber ido por cualquier sitio, pero lo relacionan con la sangre de una persona única, la víctima, que murió y que se desangró. Por lo tanto, salvo que me digas que esta persona que te manchaste con sangre en otro momento en que te acercaste a esta señora o señor que estaba sangrando por la nariz por cualquier cosa y por eso tienes tus... difícil de explicar. Lo propio, el criminal te va a contar muchos cuentos. La construcción de los hechos es una construcción que se basa en pequeños elementos de un puzzle. La realidad no la conocemos, pero nosotros vamos sacando esas pequeñas piezas de puzzle y tratamos buenamente, o de la mejor manera posible, y sobre todo científicamente, de reconstruir unos hechos que no hemos estado allí, no sabemos, podemos montarnos cualquier película, pero la manera de asegurar o de aproximarnos a la verdad es utilizar la ciencia, llegar a través de la ciencia a poner en relación una víctima y su victimario. En este caso ha sido posible, como en muchos otros que ya iremos contando después, iremos contando.